mas a mí no llegará. Yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío y mi Dios, al que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente, junto a aguas de reposo me pastoreará, me guiará por sendas del bien, y aunque ande en valle de sombras, tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, y caerá a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío y mi Dios, y caerá a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío y mi Dios, y caerá a mi lado y 10.000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Y yo diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío y mi Dios, en quien confío. Solo los tontos piensan que política y religión no se discuten. Por eso hay ladrones que aún siguen gobernando y falsos profetas que siguen predicando. Esto lo dijo el más grande de los predicadores a finales del siglo XIX, Charles Spurgeon. Lo que Charles Spurgeon quiso decir en su tiempo y hace más de 100 años es que los políticos, siendo astutos, siendo sagaces, hacen creer aún al mismo pueblo de Dios que porque asisten a un culto o les permiten orar por ellos o porque dicen que son cristianos, son definitivamente las personas a quienes Dios ha elegido según ellos para gobernar. Y por otro lado existen predicadores que justifican la unción o la supuesta unción, la supuesta elección de estas personas para gobernar porque Dios se los ha revelado, o a través de supuestas profecías Dios se los ha revelado.
Pero Charles Spurgeon había anticipado hace más de 100 siglos que ladrones seguirían gobernando y falsos profetas de Dios seguirían justificando la sed y ansias de poder de estas personas. Quiero compartir con ustedes 3 lecciones políticas que encontramos precisamente en la Biblia, particularmente en el libro del profeta Isaías. El profeta Isaías predicó durante 4 gobiernos en Israel, en Judá particularmente, y por lo menos 4 a 6 gobiernos en el reino del norte. Y la situación particular, el contexto en que se situaba históricamente en los tiempos de Isaías, se presenta desde el capítulo 1 y los versículos 2, versículos 3 y 7, que al leerlo retratan la situación actual por la que nosotros en Guatemala estamos atravesando. Dice: oíd cielos y tu tierra, escucha que habla Dios. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. Este es un diagnóstico del pueblo judío, es un diagnóstico del pueblo de Dios. Y sigue diciendo: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no me conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Este es el diagnóstico que Dios presenta a través del profeta Isaías en estos versículos. ¿Cuáles son las consecuencias? Y aquí usted, al igual que yo, vamos a identificar algunas de esas consecuencias que hoy día también nosotros estamos sufriendo. Vuestra tierra está asolada, vuestras ciudades incendiadas, vuestro país devorado ante vosotros mismos, desolado como la desolación que causan los extraños. Estamos hoy día ante una situación álgida políticamente a causa de las manifestaciones de corrupción que los funcionarios de gobierno, tanto el legislativo como el ejecutivo y de igualmente el judicial, así como todos los estamentos de todas las direcciones, de todos los cargos públicos, incluyendo alcaldes, gobernadores, están involucrados en actos de corrupción. Y nuestro país, literalmente, como dice el capítulo 1 de Isaías, está siendo devorado, como quien lo devoran personas extrañas, pero curiosamente están siendo devoradas por paisanos nuestros, por guatemaltecos nuestros, en quienes nosotros hemos confiado la administración pública en términos generales, aunque no hayamos votado directamente por ellos. Nuestro sistema republicano así lo ha establecido, pero están consumiendo, están devorando este país y definitivamente que no están trayendo bendición a este país. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que un cristiano o la iglesia debe de hacer o qué esperar en relación a esta crisis política por la que estamos atravesando. La lección número 1 nos dice que el caos político, este caos político, económico y que se ha unido a las circunstancias derivadas de la pandemia del COVID-19, es un caos político que es terrenal. Es específicamente hecho por agentes humanos. Dios no tiene en lo absoluto que ver en esto. Este caos lo ha provocado precisamente esa gente corrupta que nos está gobernando. Pero aparte de eso, la lección política número 1 que nosotros podemos encontrar, que en medio del caos político que es generado por las personas, por los seres humanos, Dios cumple sus propósitos. Si me acompaña a Isaías capítulo 6, que va a ser la base de estas reflexiones, de estas 3 lecciones políticas, dice que empieza así: el año de la muerte del rey Usías. Esa primera parte del versículo 1, miren cuánta información puede proporcionar. Sin embargo, es muy lacónica, es muy escueta al decir el año de la muerte del rey Usías. La muerte de un rey siempre en Israel traía mucha expectativa, buena o mala. En este caso estaba muriendo un rey bueno,
un rey que había hecho reformas, que había ayudado a corregir el rumbo espiritual y consecuentemente también la paz, el buen funcionamiento del gobierno y todo lo positivo estaba muriendo. El pueblo conocía los posibles sucesores y frente a ellos o ante ellos se generaban expectativas buenas o malas. La muerte del rey ya suponía una crisis política dentro del pueblo de Israel. Y en medio de esas expectativas buenas o malas o que generaban muchas dudas, el profeta pregunta en los versículos 11 y 13: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vamos nosotros a estar ante esta incertidumbre? ¿Hasta cuándo, Señor, vamos a ver nosotros que esta cosa no se compone? ¿Hasta cuándo, Señor? Y declaró Dios: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, hasta que Dios haya alejado a los hombres, aunque quede de ella la 10ª parte, de nuevo será barrida. En otras palabras, hasta que se cumplan mis propósitos. Isaías nos informa que a él le vino palabra profética desde los días de los reyes Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, 4 reyes. Pero en realidad Isaías vivió durante el gobierno de 5 reyes, incluyendo el último en la vida de Isaías, que es el rey Manasés, en cuyas manos murió el profeta Isaías. E Isaías tiene una larga data de experiencias buenas y malas acerca de los reyes que han gobernado y que estuvieron gobernando durante su tiempo. Por ejemplo, habríamos hablado acerca del rey Usías, conocido también como Azarías. 52 años de reinado. Es medio siglo, un poquito más de medio siglo de reinado. Y dice la Biblia que hizo lo recto, aunque su influencia no cambió la manera impía de vida del pueblo. Y es una cosa interesante, porque tenía un impedimento físico, y el impedimento físico era la lepra, y por ser leproso no podía tener contacto social, no podía tener contacto con las personas, estaba aislado, y algunos años de su reinado lo estuvo ejerciendo su hijo Jotam. Pero con todo y lo bueno de él, su influencia no trascendió al punto de que cambiara la vida espiritual del pueblo. Luego le sucede su hijo Jotam. Jotam reinó 16 años e hizo lo recto, pero de la misma manera que su padre, tampoco su influencia hizo que cambiaran las prácticas idolátricas del pueblo. 2 reyes ya han pasado cerca de casi 70 años de reinado, y aunque han sido reyes buenos, su influencia política no ha logrado que el pueblo cambie su manera de vivir. Luego le sucede a Acaz. Acaz reina 26 años, y aquí viene la debacle, porque encima de que aun y cuando la influencia de aquellos reyes y su estilo de vida era correcto y no lograron cambiar la manera de vivir del pueblo, nos informa la Biblia que Acaz no hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Y un dato curioso, interesante, y que seguramente pues lo podemos nosotros compaginar con nuestra realidad de hoy día, dice que tomó del tesoro de la casa de Dios y lo envió como soborno al rey de Asiria, el cual hizo modificar inclusive las cosas sagradas. Este rey fue nefasto para el pueblo de Israel. Luego le sucede un rey bueno, que es el rey Ezequías. Reinó durante 29 años e hizo lo recto. Y la Biblia dice de él que no hubo rey mejor ni antes de él ni después de él, porque
Hizo cosas extraordinarias como restaurar el culto a Dios, como restaurar la lectura de la Escritura, como restaurar precisamente esas verdades de Dios. Prohibió la idolatría e hizo una gran cantidad de reformas espirituales. Ese es el legado del rey Ezequías. Pero luego le sucede finalmente el rey Manasés, que reina 55 años, y a diferencia y en contraste con su padre, dice la Biblia que hizo lo malo ante los ojos de Dios e hizo todas las abominaciones de las naciones que Dios había echado. Su padre Ezequías, de él se dice que no hubo rey como él, ni antes ni después, pero de su hijo se dice que hizo todas las abominaciones que las naciones impías hacían, naciones que Dios había echado. Hizo más mal, dice, que todo el que hizo el amorreo. Eso dice la Escritura en el libro de los Reyes. Y por él Dios sentenció juicio contra Jerusalén, un juicio que se ejecuta unos años después en manos de los reyes babilónicos. El mal es producido por las empresas humanas, es producido por los seres humanos. ¿Y Dios lo permite? Sí, Dios lo permite. Dios en su voluntad lo permite. Y como dijo un amigo mío, Dios utiliza al mismo diablo para cumplir sus propósitos. Y no veamos lo que sucede en el libro de Job. Pero Dios tiene todo controlado. Dios todo lo lleva hacia sus propósitos. Lo único es de que la Biblia dice que cuando los impíos gobiernan, el mismo pueblo sufre. Y esas consecuencias definitivamente que Dios pues las deja pasar para cumplir finalmente sus propósitos. La lección número 2 que nosotros podemos extraer del libro de Isaías dice que en medio del caos político, porque ya vimos que es producido por los seres humanos, Él gobierna. Esa es una cosa importante. Dios es el soberano y tiene un supragobierno, es decir, un gobierno que está por encima de todos los gobiernos. Dios es el rey, está por encima de todos los presidentes, de todos los gobernantes, de todos los primeros ministros, de todas las primeras magistraturas en todos los países. Dice Isaías en la segunda parte del versículo 1 y versículo 3. Ese día que murió el rey Usías, vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldones llenaban la casa. Es una cosa interesante, un contraste que primero nos dice el día que murió el rey, pero ese día que faltaba el rey, Isaías vio al rey de toda la tierra. Dios le estaba mostrando a Isaías a través de esta visión que aunque no haya rey, que aunque haya caos, que aunque haya anarquía, que aunque hayan situaciones de ingobernabilidad como las que estamos teniendo en nuestro país y en nuestros países, Dios gobierna. No solamente tiene el control, lo lleva hacia sus propósitos finales, sino que Dios también gobierna. Y sus faldas y sus faldones, es decir, sus vestiduras, llenaban la casa. ¿A qué ausencia de gobierno Dios la está supliendo? Porque Él es el que gobierna. Y luego hay una declaración: santo, 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 3 veces santo, Dios de los ejércitos, porque Dios es el comandante general. A Isaías le podía y a sus contemporáneos definitivamente que les preocupaba la situación por la que estaban pasando. Y también el juicio inminente de parte de Dios. De hecho, algunas naciones estaban ya incursionando contra Israel, contra Judá. Pero Dios no solamente es el que gobierna, sino que tiene el control de todos los ejércitos. Al fin y al cabo, la tierra está llena de su gloria, es decir, está llena de su presencia, está llena de su autoridad, está llena de Él. ¿Por qué? Porque la tierra es de Él y Él la gobierna.
En medio del caos político, Él gobierna. Hay un mensaje que le dice a Acaz. En ese momento, Acaz estaba siendo amenazado por uno de los reyes, el rey de Siria. Pero Dios le dice a Isaías: ve y dile a Acaz, ten calma y observa. No temas ni te acobardes ante esos dos tizones humeantes, porque tanto Asiria y sus aliados estaban prestos a asediar precisamente al territorio de Judá. Están ante una crisis política, están ante una crisis de guerra provocada precisamente por el mismo pueblo. Pero Dios, que gobierna, le dice: Acaz, ten calma, observa. No, ellos no harán su voluntad, yo tengo el control. No temas, no te acobardes ante esos dos tizones humeantes, pues aunque Siria trame tu ruina, porque al fin y al cabo los políticos pueden definir agendas, encubiertas inclusive. El pueblo no podría o no puede saber exactamente cuáles son los planes que ellos están tramando, pero Dios sí. Y si Dios se los permite, lo harán. Y si Dios no lo permite, no lo harán. Y es la misma experiencia que nosotros debemos de tener o la que nosotros debemos de buscar, al igual que Acaz, de tener calma, de observar cómo Dios ciertamente también actúa en medio de ese caos. Pues al fin y al cabo, Dios es el que tiene el control y Dios es el que gobierna. Y Dios sentencia, por lo tanto, no se cumplirán los planes aviesos de ellos, no se cumplirá la maldad que ellos están fraguando, no se cumplirá. Pero hay una condición importante: creer, porque le dice: si no creéis, no subsistiréis. Es también un llamado para nosotros, el pueblo de Dios, y es un llamado también para nuestra nación Guatemala. Debemos de creer que Dios también puede actuar, porque si no lo creemos, de esta no la pasamos, no subsistiremos. Creamos y aprendamos de esta lección número 2. La lección número 3 es que en el caos político la iglesia tiene un compromiso. Esto es importante porque hasta acá usted se dirá: bueno, ¿y entonces nosotros qué hacemos? Si Dios es el que tiene el control de todo, si Dios es el que gobierna, entonces nosotros qué hacemos. La iglesia tiene un compromiso. En ese mismo pasaje, después de haberle mostrado que Dios gobierna, que Dios tiene el control, Dios a Isaías, al profeta Isaías, lo prepara, y lo prepara para una misión especial. En primer lugar, nos dice en los versículos 8 al 10 de ese mismo capítulo 10: he aquí, esto tocó tus labios, quitada es tu culpa, limpio es tu pecado. Dios nos ha preparado, al igual que el profeta Isaías, después de perdonar nuestros pecados, hacernos hijos de Dios, con un propósito especial. La iglesia tiene una misión profética, y este es el mensaje profético particular que la iglesia de hoy día debe de evidenciar. No solamente la profecía dentro de la iglesia, que tiene como propósito la edificación, la consolación y la exhortación, es también una voz hacia afuera, es una voz hacia los gobernantes, es una voz hacia la sociedad, es una voz de guía, es una voz de denuncia de cómo están haciendo las cosas malas, y es también una voz de guía de cómo se deben hacer las cosas correctamente. Dios prepara al profeta. He aquí, esto tocó tus labios, porque el profeta se constituye en los labios de Dios, en la boca de Dios, es el mensajero de Dios. Y la iglesia también hoy día, en medio de esta crisis política, también debe tener un mensaje de guía, tiene que tener un mensaje de parte de Dios.
Entonces, dice el profeta Isaías, después de haberlo preparado, oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Es una pregunta retórica, es una pregunta que espera una respuesta, y obviamente solamente está Dios y el profeta Isaías. E Isaías asume la responsabilidad. Ustedes y yo debemos de asumir la responsabilidad, porque Dios también retóricamente nos está preguntando: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Es decir, ¿quién asumirá la responsabilidad de hablarles en mi nombre? Y el profeta, sin titubear, dice: heme aquí, envíame a mí. Y Dios le dijo: anda y di a este pueblo. Es que la iglesia también tiene una misión profética particular, un mensaje particular que dar. Al igual que el profeta Isaías, un mensaje para el pueblo, un mensaje para el pueblo que se había corrompido, un mensaje para ese pueblo que es comparado con un asno que no sabe dónde está precisamente su casa, dónde está precisamente su Señor. Y tiene también un mensaje para el pueblo que no conoce a Dios, porque el profeta también profetizó sobre naciones. Desde el capítulo 13 al capítulo 23, por ejemplo, habla desde los reyes o la nación de Babilonia hasta la nación de Tiro. Dios emitiendo sentencias, pero los primeros capítulos son sentencias contra el mismo pueblo de Dios. Y el mensaje es este: anda y di a este pueblo, no sea que viendo con sus ojos y oyendo con sus oídos y entendiendo con su corazón, se convierta y sea sanado. Esta crisis que hoy estamos pasando, en cierta medida también la iglesia es corresponsable, al no ser precisamente esa voz profética que ha guiado precisamente a la sociedad para que la misma sociedad tome ejemplo. Infortunadamente, muchos líderes, inclusive pues que se denominan cristianos, una vez que están en esos cargos públicos, sucumben. La iglesia ha fallado al no decirle también a los gobernantes: he aquí, eso que estás haciendo no es correcto. Qué bueno que la iglesia organizada ha tenido, por ejemplo, la oportunidad de orar por esos gobernantes. Pero así como se ora por esos gobernantes, es necesario esa voz profética que les pueda decir: no está haciendo, señor presidente, señor ministro, señor alcalde, señor concejal, señor director, señor empleado público, no está haciendo lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Cambie su manera de proceder. A Israel, el profeta le dice en el capítulo 1, versículos 16 al 20: oíd la palabra de Dios, príncipes de Sodoma. Miren cómo los compara a esa nación pagana, a esa nación que fue destruida por fuego. Oíd, príncipes de Sodoma, y le está hablando al pueblo: escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lavaos, purificaos, quitad de mi vista la maldad de vuestras obras, cesad de hacer el mal, aprended a hacer lo bueno, buscad la justicia, enderezad al opresor, defended el derecho del huérfano, abogad por la causa de la viuda. Venid y después estaremos a cuentas, dice Dios. ¿Acaso no son también estos los males sociales y políticos por los que también estamos atravesando? Es necesario decirle eso a nuestros gobernantes, es necesario decirle eso al pueblo. Si sois bien y dispuestos y obedientes, comeréis lo mejor de la tierra. En medio de la sentencia y del juicio de Dios también hay promesas. Si nos arrepentimos, pero si rehusáis y os rebeláis, la espada os devorará, porque la boca de Dios lo ha dicho. A Israel también le dice: ¿cómo
se convirtió en ramera la ciudad fiel. Llena estuvo de justicia y en ella pernoctaba la equidad. Estos son los valores ideales dentro de una sociedad correcta, dentro de una sociedad que se gobierna con las leyes de Dios. En ella pernoctaba la equidad. Ahora son asesinos. Tu plata se ha vuelto escoria. Tu vino está adulterado con agua. Tus príncipes son rebeldes y cómplices de ladrones. Todos aman el soborno y corren tras las dádivas. No tengo que más explicar ni qué decirles cómo se compara esa realidad de Israel con la realidad de nuestra Guatemala. Pero en medio de todo, en medio de los juicios, Dios también emite promesas. Restauraré tus jueces. Y esa debiera de ser nuestra oración y nuestro clamor. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como los de antaño. Versículos 26 al 31. Entonces te llamarán ciudad justa, ciudad fiel. Sión será rescatada con el derecho y sus convertidos con la justicia. Pero la destrucción de impíos y de pecadores será simultánea. Este es un juicio terrible. Dios ciertamente promete restaurar nuestra tierra. Es necesario que nosotros clamemos delante de Dios, pero también el juicio será simultáneo para aquellos que obran mal. Y los que abandonaron a Dios serán consumidos. Entonces se avergonzarán de las encinas que amasteis. Es decir, hablando de esos ídolos de madera. Porque nuestra sociedad ha creado y ha adorado ídolos, es decir, prácticas que no son las correctas delante de los ojos de Dios, y por eso nuestros gobernantes, la misma sociedad, ha colapsado y hoy día tenemos esta crisis que tenemos. Entonces se avergonzarán de las encinas que amasteis, arderán juntos y no habrá quien las apague. ¿Cuál es la reflexión final sobre estas tres lecciones políticas? Número 1, dijimos que el caos político es terrenal, pero Dios cumple sus propósitos. Por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Conocer sus propósitos, informarnos. ¿Dónde nos informamos? Tenemos un libro que describe toda la voluntad de Dios. No hay nada para inventarse. Ahí está, es nuestra guía. Informémonos, pero no atendamos a esos falsos profetas que acomodan la realidad política a gustos de los políticos. El profeta Isaías cumplió ciertamente su propósito, aun y cuando le costó la muerte. Número 2, dijimos que en medio del caos político Dios gobierna. Confiemos. Confía en la obra que Dios hará. Oremos para que Dios actúe ciertamente, pero hágame un favor. No se tome fotos en las plazas orando de rodillas. ¿Qué pretende? La Biblia dice que debemos de clamar en lo secreto. Al fin y al cabo es delante de Dios que clamamos por esta tierra. Esto no es un show ni es una competencia contra las manifestaciones de las plazas, por ejemplo. No competimos contra ellos. Están en su derecho ellos. Pero nosotros no lo debemos hacer tampoco como un show. Número 3, en el caos político la iglesia tiene un compromiso. Cumplamos nuestro papel profético. Ustedes y yo tenemos un papel profético de denuncia, un papel profético de modelar la vida auténtica de Dios. Y también tenemos un papel profético de denuncia, aun y cuando nos cueste inclusive la misma muerte, porque al fin y al cabo mártir quiere decir aquel que está dispuesto a llevar el mensaje de Dios aún a costas de
su misma vida. Isaías pagó el precio. Todos los reyes que gobernaron en su tiempo fueron tíos, primos o sobrinos de él. Pero no importó. Él cumplió su propósito y murió asesinado en las manos del rey más perverso que ha tenido la nación o el reino del sur, que fue Manasés, y murió aserrado, cumpliendo el propósito de Dios. Oremos. Nuestro Dios, gracias por estas lecciones políticas que nosotros podemos extraer de tu palabra, de los tiempos de Isaías. Señor, nos has revelado que tú tienes, Señor, todo controlado y todo lo llevas hacia tus propósitos. Nos has revelado que tú eres quien gobierna, que estemos tranquilos y que confiemos, pero también nos revelas nuestra responsabilidad como profetas tuyos. Ayúdanos a cumplir el papel que nos corresponde. Y ten piedad, Señor, de nuestra nación. Ten piedad, Señor. Cumple tus propósitos. Ten misericordia para que en medio, Señor, de toda esta crisis, para cumplir tus propósitos, podamos, Señor, tener paz. Y pueda ser resuelto esto, Señor, de la manera mejor, Señor. Obra milagros, porque los políticos, porque los expertos tienen planes de cómo solucionarlo, pero tú eres el sabio, pero tú eres quien gobierna, ilumina a quienes deben de tomar las decisiones. Y a nosotros, ayúdanos, Señor, a tener la entereza, a tener la sabiduría para ser efectivos profetas tuyos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? Santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Después de haber reflexionado acerca de las lecciones políticas en el libro de Isaías, es importante recordar en medio de recordar, perdón la redundancia, de conmemorar el sacrificio de nuestro Señor. Recordar eso importante. Dios es el que gobierna, el que tiene el control. La Escritura dice que la noche en que el Señor Jesús fue prendido, Pedro, el apóstol, tomó una espada y quiso defender al Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dijo: espérate, Pedro, yo no necesito que me defiendas. Si yo quisiera, yo emito una orden y legiones de ángeles estarían a mi disposición. ¿Por qué? Simple y sencillamente, Dios sigue siendo el capitán, el general, el mariscal de los ejércitos de los cielos. También nos dice la Escritura que cuando fue presentado delante de Herodes, Herodes, burlándose de él, le dijo: tengo información que tú eres rey. ¿Es eso cierto? El Señor Jesús le dijo: tú lo has dicho. Aunque se estaba burlando de él, el Señor Jesús le dijo: yo soy el rey. Cuando fue presentado delante de Poncio Pilato, después de hacerle preguntas y de ver que el Señor Jesús no le respondía, le dijo: ¿por qué no me respondes? ¿No ves que yo tengo la autoridad para poderte liberar? Y el Señor Jesús le dice: Pilato, ninguna autoridad tuvieras si no te fuera dado de arriba. ¿Por qué? Porque Dios tiene un supragobierno, es decir, Dios gobierna por encima de todos los reyes, por encima de todas las autoridades. Pero siendo el rey, pero siendo el gobernador de todo, dueño absoluto de todo, la Escritura dice que no consideró eso como una condición, sino que se hizo hombre, como ustedes y como yo.
Y estando en esa condición, se hizo todavía sumiso con el propósito de morir y morir por ustedes y por mí. El día que el Señor fue tomado, dice que tomó el pan y después de haberlo partido les dijo a sus discípulos: tomen y coman todos de él. Esto representa mi cuerpo que por ustedes es partido. Tomemos, comamos de él todos. Mientras las autoridades de turno, en los tiempos en que el Señor Jesús fue sentenciado, bebían vino como reyes, bebían vino como gobernadores, bebían vino como sacerdotes o sumos sacerdotes, el Señor Jesús compartió ese vino con sus discípulos con una connotación especial, porque les dijo: esto representa mi sangre que por ustedes será derramada. Esto representa el nuevo pacto hecho en su favor. Bebamos de ella todos, recordando ese momento voluntario en que el Señor Jesús decide entregarse por ustedes y por mí. Gracias, Señor. Pero la Escritura dice también: y les dijo a los discípulos: no lo beberé más hasta que sea consumado mi reino. Nosotros nos preocupamos por las crisis políticas por las que estamos atravesando. Pero el Señor nos ha hecho una promesa de que su reino será manifestado total y completamente. La Escritura dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. Esa es la promesa que nosotros esperamos. Pero mientras tanto, ustedes y yo tenemos un papel profético que cumplir. No nos acomodemos y tampoco nosotros huyamos o pretendamos huir a nuestra responsabilidad. Nosotros estaremos fungiendo como profetas hasta el final de los tiempos. Eso es lo que dice el libro de Apocalipsis. Pero confiemos. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Es una promesa que nos ha dado el Señor Jesús. Esperamos la manifestación completa, total, absoluta del reino de Dios. Mientras tanto, cumplamos de Dios su voluntad. Clamemos por nuestro país, clamemos por nuestra patria. Confiemos en lo que Dios hará, pero también hagamos nuestro papel profético. Oremos. Gracias, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por entregarte voluntariamente, porque tu sacrificio nos ha limpiado de pecado, nos has hecho cercanos a ti y nos has dado una misión de ser luz y de ser sal para esta tierra, de anunciar tu evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo. Padre, te damos gracias
Dios Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hemos decidido seguirte, Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Te seguiré, te seguiré.